Hola, hoy vamos a hablar de dos mayores exponentes que tuvo la Segunda Guerra Mundial. En este caso hoy hablaremos de Hitler y Mussolini. Biografía de Hitler. Adolfo Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau, ciudad fronteriza austríaca. Hitler no fue un buen estudiante y desde muy joven desarrolló un interés en el nacionalismo alemán y en las obras del compositor alemán Richard Wagner. Primera Guerra Mundial. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 interrumpió sus planes para realizar una carrera artística y se alistó en el ejército alemán. Sirvió con distinción, ascendiendo al rango de cabo, y fue galardonado con la Cruz de Hierro por su valentía. Tras la guerra, Hitler regresó a Múnich. Se involucró en la política de derecha y se unió al Partido de los Trabajadores de Alemania, que más tarde pasó a llamarse Partido Nazi. Nazismo. Como líder del partido nazi, Hitler ganó seguidores en Alemania al prometer devolver al país su antigua gloria y librarlo de los judíos, a quienes culpó por la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Múnich. Hitler fue nombrado canciller de Alemania en 1933. Inmediatamente consolidó su poder y comenzó a implementar planes para una dictadura nazi. En 1935, se aprobaron las leyes de Nuremberg, adoptadas por unanimidad el 15 de septiembre de 1935 durante el séptimo Congreso Anual del NSDAP, que despojaron a los judíos alemanes de su ciudadanía y derechos. Durante 1938, sucedió la famosa Noche de los Cristales Rotos. Estos altercados dañaron, y en muchos casos destruyeron prácticamente todas las sinagogas de Alemania y numerosos cementerios judíos, además de tiendas y almacenes de los nombrados. Más de 30.000 judíos fueron detenidos e internados en campos de concentración. Luego, Hitler anexó Austria y la región de los sudeste de Checoslovaquia. Segunda Guerra Mundial. En 1939, Hitler invadió Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de la Primera Guerra, esta fue una guerra de movimientos rápidos, librada en un escenario mucho más extenso. Se combatió en el Pacífico y el Lejano Oriente, en África del Norte, el corazón de Rusia, Europa Central y Occidental, y el Océano Atlántico. Movimientos iniciantes. Septiembre de 1939 a diciembre de 1940, para fines de septiembre, alemanes y rusos habían ocupado Polonia. Luego le siguió la de Dinamarca y Noruega para asegurar la salida del hierro sueco hacia Alemania, abril de 1940. Una vez derrotada Polonia, Hitler comenzó su campaña en el oeste. Ocupó Holanda, Bélgica y Francia. Solo quedaba Gran Bretaña, que sufría el constante bombardeo aéreo alemán. La ofensiva del Eje se amplía. 1941 a junio de 1942, la guerra se convirtió en un conflicto mundial. Hitler, confiado en vencer a Gran Bretaña, emprendió una invasión sobre Rusia, junio de 1941, rompiendo el pacto de no agresión que se había firmado. Los japoneses atacaron la base naval estadounidense, diciembre de 1941, y ocuparon territorios en el área del Pacífico: Filipinas, la península malaya, Singapur y Birmania. Fin de la guerra. El 9 de agosto de 1945 Estados Unidos lanza una bomba atómica en Nagasaki y finalmente el 14 de agosto de 1945 Japón se rinde formalmente y finaliza la Segunda Guerra Mundial. Durante los siguientes años, Hitler y los nazis emprendieron una brutal campaña de genocidio contra los judíos, los romaníes, los homosexuales y otras personas de Europa a quienes consideraban inferiores. El régimen nazi también llevó a cabo una serie de experimentos horribles con los reclusos de los campos de concentración. En 1945, Hitler se suicidó cuando las fuerzas aliadas se acercaron a Berlín. Alemania se rindió poco después y el régimen nazi llegó a su fin. Biografía de Mussolini. Benito Amilcare Andrea Mussolini, conocido como Benito Mussolini,
Fue un político, militar y dictador italiano, presidente del Consejo de Ministros Reales de Italia desde 1922 hasta 1943, 7 seguía de la República Escual Italiana desde 1943 hasta 1945. Nació el 29 de julio de 1883, Predapio, Italia. Y falleció el 28 de abril de 1945, Gijuno, Azzano, Italia. ¿Cómo empezó en la política? Los Fasci di Combattimento y la Marcha sobre Roma. En 1919 creó los Fasci di Combattimento, escuadras o grupos armados de agitación que actuaban casi con total impunidad contra militantes de izquierda y que fueron el germen del futuro Partido Nacional Fascista, fundado por el mismo Mussolini en noviembre de 1921. Su vida política se inició en las filas del socialismo. Pero tras el paso por la Primera Guerra Mundial, renegó de su pasado marxista, hizo un giro a la derecha y se volvió nacionalista. En 1921 fundó el Partido Nacional Fascista y el año siguiente organizó la Marcha sobre Roma, que le permitió alcanzar el poder. Poco a poco, fue construyendo un régimen autoritario que acabó con el sistema parlamentario, persiguió a los opositores, y criticó tanto al capitalismo como al socialismo. ¿Cómo subió a la presidencia? Fue nombrado presidente del Consejo de Ministros Reales en diciembre de 1922, y por la escasa oposición del rey Víctor Manuel XI, logró disolver el Parlamento y asumir así el mando supremo del Estado itálico. Afiliaciones. Partido Nacional Fascista, 1921-1943, Fasci Italiani di Combattimento, Movimiento. Nacionalismo italiano y fascismo. Conflictos. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Greco-Italiana. ¿Qué hizo durante la Segunda Guerra Mundial? En 1940, Mussolini firmó con la Alemania de Hitler y con el Japón de Hirohito el conocido como Pacto Tripartito o Eje Roma-Berlín-Tokio, en virtud del cual la Alemania nazi, Japón e Italia formarían una alianza político-militar. Mussolini junto a sus libertadores nazis tras el éxito de la Operación Gomble. Desarrollo y final de la guerra. Posteriormente, quiso capitalizar el sentimiento de insatisfacción que se apoderó de la sociedad italiana tras el fin de la contienda, debido a que Italia había obtenido muy pocas ventajas territoriales y económicas en el Tratado de Versalles, pese a las grandes promesas de Francia y Gran Bretaña con las cuales se había estimulado la participación italiana en la contienda. Ese descontento se manifestó en continuas huelgas y protestas de obreros y campesinos a los cuales se unían veteranos retornados del frente de guerra, ante lo cual Mussolini empezó haciendo un llamamiento a la lucha contra los partidos de izquierdas, a los que señaló como culpables del descalabro social. Para ello Mussolini creó en Milán el 23 de marzo de 1919 los Fasci Italiani di Combattimento, grupos armados de agitación que constituyeron el germen inicial del futuro Partido Nacional Fascista, fundado en noviembre de 1921. El 18 de noviembre fue arrestado de nuevo por tenencia ilegal de armas y explosivos, pero sería liberado gracias a la intervención del senador liberal Luigi Albertini. El 24 y 25 de mayo de 1920, Benito Mussolini participó en el segundo congreso de los Fasci di Combattimento, que se realizó en el Teatro Lírico de Milán. En noviembre, con el artículo Rapallo, comentó favorablemente el tratado ítalo-yugoslavo firmado por Giovanni Giolitti por el que la ciudad de Fiume queda libre. El 28 de marzo de 1921, Mussolini desfiló en Milán con sus columnas de camisas negras con ocasión del funeral de las víctimas del terrorismo anarquista del Teatro Diana. Al mostrarse como enemigo de socialistas y comunistas, el fascismo consiguió ganarse el favor de los grandes terratenientes industriales y Mussolini logró salir electo diputado en las elecciones de mayo de 1921, gracias también al apoyo de Giolitti.